Xochimilco es un lugar muy especial. Si ustedes son de la Ciudad de México, definitivamente lo conocen o por lo menos han escuchado hablar de él. Si son de cualquier otra parte del mundo, estoy seguro que les encantaría porque es un lugar único, es una utopía biológica, una de las mejores maneras del mundo en las que la humanidad logró convivir con la naturaleza. Es muy valioso y es completamente único en el mundo y muchas veces la gente que vivimos cerca la damos por sentado porque vivimos cerca, ¿no? Pero tiene una historia increíble Xochimilco, muchísimo más antigua que el ser humano, pero parece que se les ha olvidado a todos, o sea, a las personas que vivimos cerca, al gobierno, incluso a la gente que vive ahí, no están muy conscientes de lo importante que es mantener, restaurar o incluso potenciar Xochimilco. Y nosotros como arquitectos tenemos la iniciativa de proponer un pequeño cambio o una propuesta que pueda ser el detonante que provoque la retroalimentación, que ya no tengamos nosotros que hacer nada para que todo vaya mejorando cada vez más y más y más y más. Llegamos a una zona, no sé si privada, comercial, a una cabaña. Bueno, no era una cabaña, era como una estructura comúnmente vista en playas. Bueno, les voy a enseñar. Tenía pues ya las trajineras, desayunamos chilaquiles y luego nos subieron. E íbamos acompañados de mucha gente, de muchos tipos de perfiles. Había sociólogos, cronistas, ecólogos, comerciantes, agricultores, pescadores, maestros, artistas, prácticamente de todo porque eso tiene que ver con una de las cosas importantes para nosotros, que era que la arquitectura fuera un proceso primero multidisciplinario, participativo y comunitario. Si vamos a hacer un proceso o un proyecto para gente real, tenemos que dar soluciones reales. Entonces tenemos que conocer a la gente y esa gente tiene que participar en el proyecto, primero para hacerla suya, para que la cuide y luego para satisfacer necesidades muy específicas que no están registradas en ninguna base de datos del gobierno que nosotros como arquitectos normalmente consultamos. Mucha información y probablemente la más valiosa sea la que saben los mismos pobladores, pero pasamos por los canales y estuvimos recorriendo zonas definitivamente nada turísticas. Ese no era el punto, porque el punto era conocer a la gente, ¿no? Entonces eran zonas de chinampas abandonadas o de chinampas refugio. En la primera parada fuimos a una chinampa refugio, que en realidad suena raro decir chinampa refugio, pero en realidad es como una especie de reactivación ecoturística. En este caso funciona productivamente, o sea, agrícola, y también tiene algunas estructuras de bambú de Veracruz o del bambú del lugar, que es mucho más finito y funciona como si fuera tejido más que como estructura para pues reactivar y traer economía y ganancias al lugar. Nos explicaron muchas estrategias de cultivo que hacen especial a Xochimilco y que hace posible que Xochimilco pueda darle lo que produce a restaurantes muy buenos con estrellas Michelin. Toda su vegetación es un mega biofiltro que absorbe metales pesados y contaminación y llena de nutrientes el agua, que a su vez nutre los cultivos. Nos explicaron la importancia del policultivo. No puedes tener dos vegetales de la misma familia en un solo lugar, que si llega una plaga se lleva a los dos y también se protegen entre ellos. Algunas pueden fermentarse y funcionan como un insecticida natural. Nos hablaron también de este pequeño sistema que es como una versión mini de chinampas para germinar las semillas y luego esas se pasan a las líneas. Una composta y pues las estructuras que les digo, ¿no? A mí me gustó mucho hablar con el chico que trabajaba la tierra ahí. La verdad me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero teníamos que ir un poco rápido porque teníamos que hacer más actividades, pero la pasé muy bien ahí. Luego Roberto, que es conductor y muchas otras cosas más, que es muy importante, nos habló sobre su vida ahí, sobre cómo su abuelo trabajó con el dueño de la Isla de las Muñecas, sobre cómo los mitos se van tergiversando a partir de consejos o a partir de advertencias. Yo creo que mantener una crónica y un archivo de lugares así de poco documentados es muy importante porque necesita saberse qué sucede adentro para que a las personas les importe y para que entiendan por qué es tan valioso el lugar y por qué vale la pena cuidarlo y protegerlo y ver por él. Luego llegamos a donde él trabaja, produce y nos contó varias cosas sobre el daño de la tilapia, que es un pez que fue introducido en los 80s, que hace mucho daño, que se reproduce muy rápido, hace sus nidos en los ahuejotes, que son los árboles perimetrales de las chinampas que hacen que no se erosione gracias a sus raíces. Entonces la tilapia hace ahí sus nidos y erosiona las chinampas, e igual trae infecciones que afectan al ajolote y que por eso es que están en peligro de extinción y ya prácticamente no hay nada.
nada de ajolotes. Y nos habló también de el potencial que tiene Xochimilco, y hay muchas oportunidades de hacer mucho dinero ahí, viables, pero que normalmente no son tan buenas ecológicamente como el hacer canchas de fútbol combinando más de una chinampa, porque pueden ganar hasta 50,000 pesos, porque pues toda la gente que renta la cancha de fútbol también consume todo ahí porque no hay a dónde ir. Al fin y al cabo es una estrategia que intentamos evitar porque a largo plazo es mala, porque cierra canales, baja biodiversidad. El punto es encontrar una estrategia que sea económicamente viable, porque es la única manera en la que va a ser hecha, porque si no, la gente no va a tener cómo vivir, y por más bonita que suene la estrategia, no se va a hacer, porque la gente tiene que comer. Y al final, a la conclusión a la que llegamos fue reintroducir un sistema que ya existía, según Roberto. Era el de una especie de sistema de recolección, como imagínense una línea de metro, varias líneas, o sea, el mapa del metro de la ciudad, pero en los canales de Xochimilco, trajineras recolectoras especialmente modificadas para eso, que ese fue lo que me tocó hacer a mí. Me tocó hacer un manual sobre cómo modificarlas, que aquí está, que pasen a cierta hora, y así las personas, los productores, pueden ahorrar muchísimo tiempo y lo pueden usar para descansar o producir más, y al mismo tiempo hay menos contaminación porque se usan menos motores, que esta trajinera es a base de pedal. El oleaje es controlado, por debajo de la trajinera se dirige hacia el medio en vez de hacia los lados. Hay biofiltros en los puertos a los cuales llegan estas trajineras. El agua es muy nutritiva en Xochimilco, pero la gente, cuando le quita la tierra, cuando saca su zanahoria de la tierra y tiene tierra, le echan el agua que encuentran, y es agua que no está tratada todavía por el biofiltro de la vegetación de ahí. Entonces pierde la posibilidad de tener un sello de calidad para poder vender mucho más cara ese vegetal. Entonces, al tener esos biofiltros naturales, damos la posibilidad de que tengan que despreocuparse de ese proceso y poder ganar mucho más dinero con el mismo trabajo. También se planearon grandes puertos para recolectar todo eso que llegaba, y es como un gran proyecto de todo el grupo, y a mí me tocó especialmente lo de las trajineras. A mí me gustan mucho estas fotos porque, les digo, es una manera de documentar un lugar, y documentar un lugar es hacer que exista para la gente que no lo conoce. Es cautivar y activar la prioridad y la preocupación por los espacios tan únicos. Quizá nunca lo hemos visitado, pero con las fotos y con todas estas crónicas nos damos cuenta que hay gente real. Suena muy tonto, pero hay gente real viviendo ahí que está siendo afectada. Y es algo que no puede perderse porque es patrimonio de la humanidad. De hecho, nos dice Roberto que al año llegan 200 millones de dólares de la ONU, pero se disuelve en el gobierno y no les llega nada a ellos. Podemos darles una idea de qué podrían llegar a ser, y eso fomentaría muchos otros ciclos de positivos, pues las generaciones nuevas están estudiando y están saliendo de Xochimilco y no quieren trabajar la tierra y las abandonan. Pero haciendo esto va a ser económicamente atractivo para todas las personas, va a haber más comunidad porque a la gente le va a importar más, porque van a saber que tienen una manera de sobrevivir trabajando la tierra. Con más comunidad hay mejor organización y pueden mejorarse los procesos que estamos proponiendo, y al mismo tiempo proponerse unos nuevos y hacer que Xochimilco sea un lugar productivo de una manera completamente responsable con el ambiente y verdaderamente viable para vivir ahí, y para que siga existiendo más años de los que ya lleva, hasta siempre. Entonces me gustan mucho estas fotos, creo que tal vez sean las mejores o de las que más orgulloso me he sentido hasta ahora. Pero bueno, si quieren ir a Xochimilco, háganlo con ecoturismo, sé que les va a gustar muchísimo, vale mucho la pena. Gracias.